Buenos días a todos, es un placer estar con ustedes. Bueno, nuevamente retomamos este webinario, veo muchas caras conocidas y la idea es continuar, ahora, como ustedes están viendo, con City Credit Capital, continuar dando una visión general del mercado, una visión macroeconómica y de los principales eventos que han venido ocurriendo con dos fines claros. El primero, entender un poco qué está pasando en el tema macro, entender cómo eso nos afecta a nuestro trading en el mercado. Y dos, tener una visión mucho más clara acerca de qué esperar, qué cambios podemos prever y cómo las economías, los gobiernos, los bancos centrales vienen tomando las diferentes medidas de política monetaria y cómo esto afecta al trader al final del día. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Bienvenidos, nuevamente muchas caras conocidas. Voy a hablar de dos temas centrales. El día de hoy vamos a hablar de Estados Unidos, un tema que nunca está de más por dos consecuencias. La primera, la gran especulación que hemos visto en el mercado acerca de la subida de tasas. Y dos, pues lógicamente la reunión del Banco Central que vamos a tener la próxima semana, la cual va a centrar junto a China, que es el segundo tema que vamos a hablar, la atención en los mercados. Iniciemos. Veo varios de ustedes, los conozco y sé que algunos temas van a ser básicos, pero no quiero dejar de dar el contexto. Por favor, cualquier pregunta que tengan, me escriben, me mandan un mensaje por el chat y ahí vamos resolviendo las preguntas. Un poco hablemos de los 5 motivos de la Fed para no subir las tasas de interés. Un poco el contexto, hace un mes más o menos dábamos por hecho que la subida de las tasas iba a ser en septiembre, lo mismo esperábamos en abril. Lo mismo esperábamos en octubre del año pasado, lo que nos lleva a la consecuencia que realmente estamos parados en el mismo lugar que estábamos parados en septiembre del 2014, bajo una incertidumbre importante acerca de cuándo van a subir las tasas. La encuesta que acaba de salir, que salió hace unos minutos, acerca de las perspectivas del mercado, qué espera el mercado acerca de la decisión de tasas, nos habla y es muy claro que actualmente únicamente el 21% de los encuestados piensa que las tasas se van a subir la próxima semana. ¿Qué quiere decir? De un ambiente completamente seguro, de una subida de 25 puntos básicos. Todos sabemos que la subida va a venir durante este año, esperamos, pero es la velocidad con la que lo hicieran. Pero se esperaban 25 puntos básicos y se daba por hecho. Ahora no, ahora la sorpresa nuevamente sería que la Fed tomara una decisión la próxima semana que llevara a subir las tasas. Entonces cambiamos otra vez el panorama y es decir, la sorpresa sería la subida de tasas. Primero, entendamos y tengamos un marco general acerca de cuáles son los efectos que hipotéticamente acarrea una subida de tasas en los diferentes tipos de economía. Esto se puede traspolar para cualquier otro país, otro banco. Entonces, primero, el gobierno sube, el Banco Central, la Reserva Federal sube las tasas. Primer efecto, cae la inflación. Segundo efecto, caen las acciones. El tercero, sube la rentabilidad de los bonos. ¿Por qué? Mayor valor del dinero, sube la tasa de referencia, los tesoros, en este caso en Estados Unidos, adquieren más valor. Suben las tasas interbancarias, lógicamente, sube la tasa de referencia. Cae el riesgo de posibles burbujas, tan famosas durante los últimos años, y al final del día lo que va a hacer es fortalecer la divisa. Esos son los 6 eventos, digamos, generales que pasan en el libro cuando suben las tasas de interés. Pero ¿cuáles son los 5 motivos para que la Fed no suba tasas? Esto es un tema que se ha hablado en varios foros. El primero, la inflación. Veamos en este caso que la primera consecuencia es que cae la inflación. Pero ¿por qué la inflación es tan importante y por qué preocupa? Dentro de los diferentes temas que analiza la Reserva Federal, la inflación es uno de los temas que les ha dado más problemas, por decirlo así, que les ha dado que pensar, porque no ha reaccionado de la manera que se espera que reaccione. Como ven, la inflación mensual, aquí tenemos el último dato, que fue el de agosto, fue de 0.1% en el mes, cuando se esperaba 0.2%, y lo que nos deja en 1.8%, todavía un par de puntos de las proyecciones que tenemos de los 2%, pero con un estancamiento. Un estancamiento que se debe a
Primero, precios de los commodities, que lo vamos a hablar en un rato. Segundo, ya no podemos hablar como hablábamos del primer trimestre, que la ola climática, no. Simplemente el tema mundial, el tema de las economías, las crisis en diferentes países, el tema de los emergentes ha influido de manera importante junto con los commodities para que la inflación no reaccione de la manera que espera la Reserva Federal. Y esto sería la primera razón por la cual la Fed está pensando. Ya lo ha dicho Yellen, lo han dicho varios speakers durante las últimas semanas, que tienen unos temas ya con el check, pero que la inflación es uno de ellos. Y que esperarían que la inflación continúe reaccionando, comience a reaccionar durante el próximo trimestre. Eso decíamos del segundo trimestre del año durante el cual no reaccionó. Vamos a ver cómo reacciona el tercer trimestre y si esto le muestra un potencial, una fuerza en la inflación que lleve a la Fed a subir las tasas. El primer tema, inflación. Segundo, salarios. Ya no hablamos de empleo. ¿Por qué no hablamos de empleo? Porque el empleo está en este momento en el punto óptimo que considera la Fed. Hablamos de una tasa de desempleo, aquí la ven en la parte de abajo, del 5.1%. Eso es pleno empleo. Entonces, la Fed por ese lado no tiene disculpas en este momento acerca del tema de que las medidas tomadas han venido dando resultados, llevando el empleo a una tasa del 5%. Miremos el dato más, digamos, famoso, por decirlo así, o como yo digo, el prime time que tenemos todos los primeros viernes de cada mes, que es el non-farm payrolls, que nos da la visión de empleos creados. Y el mes pasado tuvimos, o este mes, tuvimos 173,000. Estuvimos por debajo de la línea de 200,000, que recuerden que el mercado tiene un automático. Si el dato es por debajo de 200, no gusta mucho. Si es por encima de 200, se considera que siguen creando empleo. Pero ¿por qué el dato no disgustó? ¿Por qué el dato de 173,000 no disgustó? Porque hubo un ajuste el mes pasado. El mes de agosto se ajustó y se llevó a 245, lo que lleva a que el promedio continúe por encima de 200,000. Sí está por encima de 200,000. Sí está por encima de 200,000. Entonces, si está por encima de 200,000, va a continuar bajando la tasa de desempleo, lo que nos ha llevado 5.5, 5.4, 5.3 hasta este mes tener 5.1. Pero ¿cuál es la discusión a nivel del empleo? Los salarios. Pueden seguir creando empleos, podemos seguir en 5.1, la economía reacciona, hay más gente trabajando, pero ¿qué pasa si los salarios no suben? Y eso es lo que estamos viendo, digamos, en una gráfica como la que está en la parte superior izquierda, que es el promedio de ingresos mensuales por hora, que se esperaba que fuera el 0.2% y reaccionó un poco al 0.3%. Este es uno de los datos. Mientras continúe reaccionando este dato un poco al alza, la Fed quita las razones porque ya dijimos que con el desempleo ya digamos que está cumplida su meta, la tarea está hecha. El tercer punto, el PIB. El PIB que al final del día es el resultado de la tarea, por decir así, el parcial, el dato que todos miramos. Hemos estado variando, como lo ven ustedes en estas gráficas, hemos estado variando y llevando unos datos, de venir de unos datos positivos del año pasado, cerca del 5%, vimos 4%, 3.8%, trimestres en el 2014. Comenzamos a ver unos datos muy lentos este año. Datos que para mí, más allá de un enfriamiento, diría yo, una desaceleración. No, recuerden que la economía es ciclos, ustedes más que yo lo saben, pero el dato del primer trimestre fue un dato, la verdad, bastante malo y nuevamente volvemos a lo de todos los eneros. La culpa, ¿quién la tiene? La culpa la tuvo el invierno. La culpa, además del invierno, todos los años la Fed, digamos que en el tema climático, para la Fed cada invierno es más fuerte, cada invierno tiene mayores consecuencias y bueno, esto es cierto. La gente estaba cubierta de nieve, no se podía salir, pues la economía no va a tener, la economía va a frenar. Entonces, digamos que ese primer trimestre de este año fue lento, dado el invierno y un tema de un paro portuario que hubo en Estados Unidos. ¿Qué mensaje nos daba la Fed en esos meses? ¿Qué mensaje nos dio en marzo, nos dio en abril? Que era un tema transitorio.
y que el crecimiento, el PIB, debería reaccionar en el segundo y tercer trimestre. Ahí es donde vemos, miren esta gráfica que tenemos acá, en cómo en el segundo trimestre comenzó a reaccionar un poco. Y más aún, vemos como de un dato negativo del 0.7 que veríamos del primer trimestre negativo, el gobierno fue ajustando la tasa hasta llegar a un dato positivo del 0.6%, es decir, no tuvimos un primer trimestre negativo, por decirlo así. Y vemos unos datos buenos en el segundo trimestre de 2.3 y 3.7. Ahí es donde se ve que continúa el crecimiento. Para mí, esto es otro tema donde, digamos, las cartas están echadas para la Fed y ya el tema de crecimiento va por buen camino. En los últimos speakers que han hablado la semana pasada, digamos, enfriando un poco el tema de la tasa, hablan que el tercer trimestre en Estados Unidos va a ser un poco más lento de lo esperado, pero que todavía estamos en la senda de crecimiento. Muy bien, entonces, continuemos. El cuarto punto. El cuarto punto es el dólar. Y ahí puse una gráfica de otro país. Digamos que el gran reto que tiene la Fed en este momento es la fuerte valorización que ha tenido frente al resto de las divisas. No solo tenemos que hablar, ya no solo tenemos que concentrarnos en el euro. Sabemos, el euro hace cerca de año y 8 meses, negociando por encima de valores de 1.30, llegamos a tocar el 1.05 y ahora estamos en una banda, por decirlo así, entre el 1.10, el 1.15, donde están esos picos, estamos enrangados, pero no solo es importante eso, es el valor de la divisa, en especial frente a las divisas de los países emergentes. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo en un México, llegando a un precio de 17. Es lo que estamos viviendo en Colombia, un gráfico que les puse acá. Esto era cuando estaba en 2.983. Ya llegamos a tocar 3.200 y el día de hoy sí, mal no recuerdo, estamos por niveles de 3.106. En Brasil, ya vamos a hablar un poco del capítulo de Brasil, más allá de la baja de calificación de Standard & Poor's del día de ayer, venimos de un real de 3.2 a 3.8. Es demasiado, digamos, la valorización del dólar. Llegamos a 3.95 el día de hoy. Lo que hizo el gobierno de Dilma fue intervenir un poco y lo han bajado a 3.85 para frenar el impacto como tal que tuvo la noticia de Standard & Poor's. Pero todos estos valores son mayores. Sol peruano, 10.20% la devaluación. Peso chileno, 14.24. Disculpen, el sol peruano ha sido del 10.20 positivo. El peso chileno, perdón, ha sido positivo. El sol peruano, 10.20. El peso mexicano, por encima del 20%. Real brasileño, por encima del 30%. Y bueno, a mis compatriotas, a los colombianos, varios que veo acá, un premio no muy bueno, que es tener la segunda moneda más devaluada después del rublo ruso en el mundo, con el peso colombiano con cerca en este momento del 37% de devaluación durante este año. Eso ha generado unos fuertes problemas. Primero, para los exportadores de Estados Unidos, sus productos son menos competitivos. Y dos, recuerden que la economía, las empresas multinacionales de Estados Unidos que tienen operación a nivel global, pues digamos que ganan los beneficios en divisa local, los convierten a dólares y su beneficio es menor. Eso es lo que vemos ahí. Eso es lo que vemos, digamos, el efecto que tiene en Estados Unidos y un tema que tiene que controlar. Entonces, es otro de los puntos que yo creo que se ha venido controlando contra divisas como el euro, pero con todo el tema de China, que lo vamos a hablar en un rato, las monedas emergentes no han sido frenadas. Entonces, ahí tenemos un punto importante. El efecto de riqueza. Esta es una economía, sabemos que la economía estadounidense es una economía completamente, bueno, extremadamente dependiente del consumo interno. Los datos nos dicen que alrededor del 70% del PIB de Estados Unidos es con todo el tema de consumo, por eso los datos de consumo interno, de retail sales, son tan importantes en Estados Unidos. Y bueno, hay riesgos que ya los estamos materializando de posibles descensos en las valorizaciones de los bonos, del mercado accionario, y esto, digamos que al final del día tendría un efecto en la riqueza, un efecto en que el consumo descendería. Y esto es un punto digamos que la Fed quiere evaluar. Si esto lo unimos al tema de los salarios,
donde la gente sí tiene más trabajo, pero los salarios no suben y la inflación comienza en un momento a reaccionar, pues el nivel de consumo va a ser menor. Y ya saben que este es un tema que es muy importante para la Reserva Federal. Esos son los 5 puntos importantes. Yo sumaría un sexto, y es la presión política que hemos visto en los últimos meses. Creo que es histórico lo que hizo el Fondo Monetario Internacional hace 3 meses, pidiéndole a la Fed que no subiera las tasas. Eh, Lagarde en un foro, y no bueno, en un único foro, en varios foros durante los últimos meses le ha pedido a la Reserva Federal no subir su tasa. Le ha pedido retrasar el tema y es más, llevarlo al próximo año. ¿Por qué? Por el impacto que tendría, el impacto que puede llevar en la valorización del dólar. Puede ser muy, muy, muy importante. Entonces es un tema que la presión política ahí está. Y la presión política y esto ahora lo unimos con el segundo punto, que es el tema de China y la devaluación de China, es lo que tiene pensando. Ahora, escuchen ustedes, digamos, todos los bancos centrales. Hoy escuchamos y leímos las minutas del Banco del Reino Unido. Ahora toda la culpa la tiene China. Los países que han venido creciendo, todos los que estamos, digamos, frenando un poco la subida de tasas, para bien, para mal, están mirando mucho China. China es la segunda economía más grande del mundo, por lo cual el fenómeno y el tema económico que está sucediendo en China pone a temblar a todo el mundo. Entonces es un punto donde también ha tomado, digamos que una importancia grandísima, ya que la continua evaluación del yuan y una posible subida de tasas de Estados Unidos podría generar un desbalanceo, por decirlo así, en varias economías en el mundo. Voy a pasar al segundo tema y es, creo que algo que ha estado en la mesa durante el último mes. Es algo que ya venía anunciado, todos lo sabíamos. Es más, que algunos de mis amigos que estuvieron conmigo en un seminario en Ciudad de México hace 6 meses. Y entre los temas que hablamos era el tema del riesgo de los emergentes y el riesgo de China como tal. Ya veíamos una desaceleración desde el año pasado, una desaceleración importante y se venía anunciando. Son temas que no se tocan mucho. ¿Por qué? Porque generan gran pánico y generan, bueno, ya hemos visto durante el último mes lo que ha generado, pero no es algo nuevo. El tema de China ha estado en la mesa durante el último año, varios analistas ya lo han hablado, pero estábamos tan concentrados únicamente en Europa, en Grecia y en la Fed, que a muchos se nos estaba pasando o muchos no estaban teniendo en cuenta el efecto de China en un momento que el riesgo se materializara como ha pasado. Unas gráficas, miren, esto es un poco la sensación, esta gráfica me pareció muy interesante, la sensación de riesgo digamos, con el tema de China, es un indicador de miedo, digámoslo así, y en este momento estamos en el máximo histórico. En el 2011 China comenzó a anunciar las políticas con el yuan, las políticas de restricción con su divisa, las políticas de devaluación, de cómo lo iban a manejar, pero en este momento se está materializando el riesgo. Y eso es lo que ha llevado al mundo a acomodarse primero, a ver que los mercados primero tienen una aversión al riesgo gigantesca, porque hay una incertidumbre con China y todo lo que China, digamos, en ese efecto dominó está causando. Hay algo importante y que debemos tener en cuenta, que es la segunda gráfica que les puse acá para abrir este tema, que es el Shanghai Composite, que es el índice accionario uno de los índices accionarios de China, para mí el que más sigo. Y vean este tema y analicen esta posible, lo que llamaban la burbuja. El mercado ha caído y ha caído bastante, pero el mercado tiene espacio. Este boom que vimos el año pasado todavía tiene una corrección posible. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que es posible que esto no se haya acabado. Con los datos que están saliendo de China, ya vamos a hablar de eso, es posible que esto realmente todavía tenga mayor potencial de caída. Y segundo, que este mercado, y por lo menos el mercado de acciones, tal como está pasando y como lo anunció el primer ministro chino ayer, es un mercado que está en coma. Es un mercado que está donde los institucionales están intentando dando un estímulo, pero donde los especuladores van a ser castigados o van a ser bloqueados por el mismo gobierno para evitar que se aprovechen de la situación. ¿Tarde? Sí, un poco tarde, pero esto todavía puede tener un peso importante y más aún con las noticias.
Entendamos un poco qué es lo que hizo China. Bueno, recuerden que a diferencia de muchas divisas, el yuan lo que hace es que las autoridades chinas controlan estrictamente el valor de la moneda. Fijan una tasa diaria y fijan digamos que una barrera, por decirlo así. Entonces los compradores pueden empujar hacia arriba o hacia abajo, por decirlo así, un 2% por encima de esa cotización y se opera dentro de esos marcos. Y lo que pasaba, lo que yo hablaba acá en un comité el mes pasado cuando sucedió el tema, cuando hubo la devaluación, ¿qué pasó? El banco chino mueve la tasa y dice, hoy vale esto. La deprecia digamos, buscando y con objetivo de motivar la empresa y motivar la economía. Pero es como que estuviéramos hoy en Uruguay y nos levantáramos, que hicimos un poco el cálculo, aquí cada dólar está en este momento en 28 pesos, más o menos, que nos levantáramos el lunes y el gobierno de Tabaré fije una tasa de 35, de 40. El efecto es muy importante. Y el efecto de devaluación, nuevamente, cómo esto arrastra en los diferentes mercados es gigante. ¿Por qué? Yo tengo una acción que compré, soy un fondo extranjero. Y vamos a poner, estamos hablando de China, pero vamos a poner un caso en Colombia, para que lo entendamos un poco más fácil. Y tengo comprada la acción de Bancolombia. No voy a dar un precio exacto, no estoy dando acciones de Colombia, entonces voy a dar valores hipotéticos. Y yo compré la acción de Bancolombia en 30.000 pesos. Para eso tuve que cambiar unos dólares porque soy un fondo extranjero. La acción de Bancolombia hoy no ha cambiado, por decirlo así, sigue valiendo los 30.000 pesos, pero el peso tuvo una devaluación de cerca del 35%. Si yo voy a vender esa acción, voy a volver a convertir los dólares, tuve una pérdida real. Entonces, esos son los temas que afectan. Y esos son los temas que para mí, ojo con Brasil y con Colombia, lo que se viene, puede venir, es muy importante. Brasil, México y Colombia. Entonces, eso es un poco, el mercado comenzó, la autoridad monetaria del país ignoró las señales del mercado, ignoró la fuerza, ignora la libre formación de precios, por decirlo así, y pone el precio que ellos consideren que es el correcto. El mercado de un momento a otro se anticipa, pero la decisión final es del gobierno. ¿Y qué ha pasado? El primer ministro chino, antes de unos datos que vamos a ver, dijo, pensamos que estas medidas han surtido efecto, van a surtir efecto en un futuro y no pensamos que sean necesarias mayores devaluaciones, por decirlo así, devaluaciones en la mesa del yuan, pero sí dicen que van a tomar medidas para frenar a los especuladores. Van a seguir saliendo temas. Los datos son muy malos en China. Entonces, ¿por qué lo hizo? Primero, lo que quieren es que el yuan se alinee con el mercado. Entonces, la devaluación se produce, es el segundo punto, justo cuando el sector exportador chino, que es muy grande, se encuentra debilitado y el crecimiento económico global avanza con lentitud. Es decir, las economías están, algunas recuperándose, emergentes entrando en crisis, por decirlo así, y el consumo y digamos, la economía no tiene la misma dinámica. Entonces, el sector exportador chino estaba en problemas, la divisa en un momento lo afectaba y hacen esto para aliviarlo, por decirlo así. Es importante los datos de exportaciones e importaciones de China que salieron esta semana, porque después de que el primer ministro chino habló, salieron las exportaciones chinas que cayeron en un 5.5% con respecto al año anterior. Esto, digamos que es menor al descenso que se tenía esperado. Digamos que ahí hay un poco, pero hay un poco, digamos, de alivio con respecto a los exportadores. Pero el tema que preocupa son las importaciones. ¿Por qué? Porque el dato fue malo y es una contracción digamos, por 10 meses consecutivos y cayó de una manera muy importante porque cayó el 13.8% cuando se esperaban que cayera el 8.2%. Eso es muy importante. ¿Y qué refleja? Que el declive de los precios de las materias primas y la demanda doméstica en China es muy pobre en este momento. Entonces, China son dos partes de la moneda, no solo los exportadores, sino los importadores. Recuerden que aquí es por los dos lados. ¿Qué significa esto para el mundo? Primero, el efecto fue inmediato. El efecto del mes pasado ustedes lo vieron, como las bolsas cayeron de una manera importante e iniciaron correcciones bolsas en todo el mundo.
venía una subida muy grande, veníamos de unos picos que los vimos en la primera gráfica aquí de China, y es por decirle así que se le está acabando la gasolina al mercado chino y necesitan estímulos de cualquier forma para poner en marcha la economía. Entonces, aquí este punto es importante porque al devaluar el yuan, entonces hay consecuencias importantes para, digamos, socios comerciales como lo son Estados Unidos, como lo son países como los nuestros. ¿Por qué? Porque ahora quedamos un poco, digamos, en desventaja. Al devaluar la moneda, existe, digamos, un detrimento contra, digamos, el comercio que los países que tenemos comercio con China, que somos todos. Y un punto acá, bueno, es importante y no se puede desconocer que China es la segunda economía en el mundo. Entonces, mientras China continúe con estos problemas, ya digamos que se espera que los precios de los commodities continúen muy bajos durante el segundo semestre del año, que no haya una reacción como tal y que la salida de capitales de China, especialmente, digamos, con el medio de la devaluación, sea grande. Y yo creo que vamos a tener una fuga de capitales, por decirlo así, de los emergentes. Todo lo que está en China lo podemos, digamos, poner en países como Brasil, México, Colombia, no creo que tanto en Chile, pero este tipo de países emergentes van a salir muchos capitales y hacia dónde van a volar esos capitales. Primero, Estados Unidos y segundo, hay alguna confianza en Europa. Entonces, ahí es un poco lo que pasaría. Las encuestas, quería mostrarles un poco esta encuesta de lo que ha venido pasando y cómo es la percepción de las economías actualmente. El 56% de los países en el mundo cree que la economía va mal. Mientras ese indicador continúe de esta manera, creo que no vamos en un pro de una recuperación muy fuerte. Sí, hay buenas señales de recuperación por parte de Estados Unidos, del Reino Unido, de Europa, algo en el tema de Japón, pero la visión en el mundo es que la economía global va mal. Mientras esto continúe, el fantasma de la economía es el que va a poner freno a temas como el de la Fed, como veíamos, y que va a poner mucha presión en los bancos centrales a la hora de tomar decisiones. Miremos los principales indicadores este año que nos ha dejado con el tema de China. Por el tema de acciones, de los principales índices que seguimos, con las caídas durante el mes pasado, vemos bolsas de Estados Unidos, el Dow y el S&P borrando todas las bajadas y quedando el S&P en niveles de cerca del 6% a la baja en este año, el Dow ya cerca del 9%, y con las caídas que espero que tenga esta semana, creo que esto va a seguir creciendo, y el único índice que continúa positivo en Estados Unidos es el Nasdaq, gracias, digamos, al fuerte rally que tuvo los primeros meses. Si vemos las demás bolsas, Canadá negativo cerca del 8%, Bovespa el 6.70%, creo que aquí tenemos una presión importante, esta bolsa va a seguir bajando fuerte, México el 0.91%, pasó a terreno negativo y creo que va a continuar, en Chile el 3.34%, la bolsa que más ha subido en el mundo, la bolsa de Argentina con el 30%, digamos que hay otro juego, un juego político, juego de la divisa, pero después de una crisis tan fuerte como teníamos, precios muy bajos que teníamos en Argentina, este año el desempeño ha sido bueno. Pero cuidado, llevábamos subidas ya estábamos cerca del 40% y en la caída del mes pasado nos dejan 30%, que es muy bueno, pero también ha tenido un impacto. En Europa, una recuperación interesante. Digamos que la más golpeada actualmente es la bolsa de Gran Bretaña, la bolsa de UK con cerca del 7%, el DAX todavía positivo en 4.14%, la bolsa francesa con muy buen comportamiento este año en el 8%, y la bolsa española, que iba muy bien hasta el mes pasado, volvió a terreno negativo. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque hemos hablado mucho del tema de China y vamos a entender por qué el gobierno quiere, digamos, frenar a los especuladores. Miren el Nikkei, 4.86, gracias también al gran rally que tuvimos ayer de casi el 8%. Sí, ayer, del 8%. El Hang Seng en Hong Kong, 8.65, en Australia 5.84, y creo que este dato sorprende a más de uno de los que no sigue el mercado. El Shanghai Composite, si lo miramos este año, enero a hoy, porque está con el cierre de hoy, ha caído únicamente el 1.14%. Ahí es donde vemos que el gobierno es muy claro y dice,
Para los que no son especuladores en este mercado, las acciones no han tenido un impacto fuerte. Es decir, si yo estaba el año pasado invertido, pues he perdido el 1.14%, que en una inversión de portafolio no es tan grande. Los que están perdiendo para el gobierno chino son los especuladores. Entonces, por eso digo que todavía, si miramos este tema, el 1.14% puede quedar más caídas. Ayer leí un informe donde dicen que la posible caída del mercado chino, donde siga esto, todavía es cerca del 20%. Esto no es que genera pánico, esto no es de generar pánico, es de ver el panorama de una manera un poco más juiciosa y no simplemente ver, es que ha caído el 30%. No, hay que mirar la historia, hay que mirar qué ha pasado, hay que mirar cómo ha reaccionado el mercado y por qué el gobierno chino dice lo que está diciendo. Commodities un poco, el petróleo, bueno, el petróleo ha sido, yo creo que un gran actor este año, dada la alta volatilidad que hemos tenido, la OPEP, la Liga Árabe, como yo le digo, y hemos visto, miren, este año, septiembre de 2014, nuevamente nuestros precios de $100 y están en este momento operando cerca del rango de 45, debe estar en este momento después del dato que salió hace unos minutos. Entonces, si nos mantenemos en ese dato, ahí es donde comenzamos los analistas a ver. Hace 3 meses hablábamos que Citibank, que Scotia estaban diciendo que el petróleo para este año iba a mantenerse entre 50 y 60 y que ese era el precio fijo. Y después de eso vimos una gran caída, tocamos niveles cerca del 30, de 38 y el punto que yo veo es que mientras se mantenga digamos que una poca dinámica en la economía, continuamos viendo a China con estos datos malos. Europa sí va mejorando, pero digamos que no tiene el mismo consumo que tenía hace unos años. Mientras Europa no continúe con un ritmo fuerte de crecimiento, es decir, continúe con una recuperación. Y Estados Unidos, como ya nos anuncian, tenga un tercer trimestre, yo creo que los commodities, en especial el petróleo, sigue para abajo. Ayer hubo una reunión, el señor Maduro de Venezuela se reunió con varios de sus pares en Asia y se reunió en Qatar, se reunió en Rusia, pidiendo una reunión extraordinaria de miembros de países, de miembros de la OPEP y no OPEP, que se ven afectados por el tema del petróleo, con jefes de Estado, para tomar unas decisiones. Yo no creo que esto vaya a ser así. Ya hemos visto los inventarios siguen creciendo, los árabes no van a ceder, ni Estados Unidos va a ceder. Esto sigue como hace 3, 4 meses, siendo para mí una guerra del market share, por decirlo así, de quién tiene digamos, la mayor parte del mercado y quienes siguen vendiendo, los que les sirvan. Los árabes tienen todavía mucha gasolina por delante, muchos dólares guardados, por decirlo así, y se pueden dar el gusto de estar por estos precios. Y Estados Unidos, continuando extracción al nivel que venimos actualmente, se va a quedar sin dónde guardar sus inventarios, va a tener que salir a vender. Entonces eso es lo importante. Y el oro me ha sorprendido la verdad durante septiembre con una poca volatilidad, creo que vamos a mantenernos en estos precios, la volatilidad no ha sido tan grande y más allá de las noticias que esperemos de la Fed o temas de China serían los drivers, pero continuamos con una visión un poco bajista. Calendario económico de esta semana para hacer una rápida visión de lo que ha pasado, lo que les contaba de China el lunes, exportaciones, importaciones y balanza comercial, los datos negativos. Canadá anunció de política monetaria, mantuvo la tasa. Ya saben que el canadiense está muy atado a los precios de los commodities, precio del petróleo, por eso es importante mirarlo. Nueva Zelanda bajó tasas tal como se esperaba, de un ciclo de suba de tasas de hace unos meses, nuevamente pasan a bajarlas, todos por el tema de China y de los commodities. Mantenemos tasa en 2.75. Australia sí continúa, digamos, quedando unos datos buenos con el tema con respecto al desempleo, pero ojo, Nueva Zelanda y el neozelandés y el dólar australiano se ven muy afectados con el tema de China. Entonces ahí es donde ha existido una volatilidad interesante. Y en China vemos la inflación. Oigan, pero la inflación reacciona, eso fue un dato de ayer. Y la inflación ha subido. Esperábamos una inflación del 0.4 y se ve el 2%. Eso es bueno.
¿Eso es bueno? Sí, no, depende cómo lo leamos. ¿Por qué? Porque tenemos la devaluación del yuan. Y si miramos el dato de índices el IPP, el índice de precios de los productores, miren cómo cae. Estamos cayendo, ya uno se cansa de decir, a valores mínimos en los últimos 6 años. No. Es decir, continúa mostrando una debilidad muy importante. Los productores están vendiendo más barato. ¿Por qué? Porque tienen que salir, tienen que vender. Mientras esto siga bajando, vamos a seguir viendo una debilidad relativa en el mercado de China. Hoy vimos el anuncio de la política monetaria en UK, mantuvieron tasas en 0,50 tal como se esperaba. UK dice que viene con datos buenos, que la economía ha mostrado un buen desempeño y ellos son muy claros que la posible suba de tasas viene para el próximo año. La inflación en Brasil, bueno, la noticia más allá de una inflación del 9,53% en Brasil, estuvo el día de ayer al cierre del mercado en Estados Unidos, donde Standard & Poor's baja la calificación de Brasil, y esto para mí el mercado lo toma como el primero de muchas bajas que vieron en la región. Esto pone a Dilma por decirlo así, en un jaque más allá de lo que viene teniendo. Hoy hubo una intervención del dólar, estaba del real, estaba por encima de 3.90 y lo llevaron nuevamente a 3.85, 3.80 y se convocó a una asamblea de ministros urgente porque Dilma está amarrada. Y ojo, para los que tradean acciones en Brasil, esto no solo afecta al gobierno, eso no solo afecta al real, puede afectar de una manera muy importante títulos como Petrobras. Entonces hay que tenerlo, hay que tenerlo. Y bueno, para mañana tenemos la inflación de Alemania y no vamos a hablar hoy del tema de Grecia. Creo que todos tenemos clara la situación. Vamos a dejarlo para la próxima semana cuando tengamos un poco de la Fed. Pero hay que tener en cuenta que este fin de semana, este sábado, se reúne el Eurogrupo. Digamos que la zona euro ha estado un poco callada, aprovechando el protagonismo de China y aprovechando los datos buenos que se han venido dando en Europa. Es más, vemos un buen crecimiento, vemos países como España y Grecia, eso salía en un informe esta semana, mostrando, digamos que, recuperación. Pero el sábado se va a discutir nuevamente todo el tema de Grecia en la reunión del Eurogrupo y cómo enfrentar todo el tema de la deuda y cómo va a ser. Ya vimos que no lo van a dejar de ayudar. Alemania va a seguir metiéndose la mano al bolsillo, la zona euro va a seguir apoyando, el Fondo Monetario Internacional va a ceder un poco, entonces ahí no va a estar, pero ese fantasma de Grecia sigue ahí, sigue ahí. Y bueno, para la próxima semana el dato más importante es el 16 y 17, el 16 y 17 que vamos a tener la, la reunión de la Fed y vamos a ver, no se espera que suban tasas, por eso les digo que sería la sorpresa. Quiero mostrarles, un segundo por favor, un poco de indicadores. Un poco de indicadores. Acá. Exacto, aquí vamos a ver un poco los técnicos. La próxima semana voy a comenzar a invitar a algunos amigos que me parece interesante, lo que venía haciendo en unos webinarios anteriormente, que es compartir un poco lo que ustedes vienen viendo en materia de análisis técnico. A mí me gusta especializarme en el tema macro, pero no dejo nunca el tema técnico. Ver un poco, es una herramienta muy interesante que tenemos que se llama Trading Central. Hablemos de lo que está pasando. Es que creo que más allá del tema técnico, el marco fundamental está afectando muchísimo. Entonces es importante llevarlo de la mano. Ya hemos visto todo lo que ha pasado, desde el Black Swan el 15 de enero, que no solo afectó los países, afectó la divisa, sino ya vimos cómo afectó todo el tema de los brokers. En fin, ya todos sabemos la historia, ya todos sabemos qué es lo que hay que buscar y debemos estar muy pendientes de las señales que da el mercado. Un poco para ver nuestra visión en este momento con respecto al eurodólar. Continuamos en unos rangos. Creemos que con las noticias que vienen en Estados Unidos, esto debería estar buscando nuevamente los niveles de 1.113. Para mí, siempre que se mantenga por encima del 1.1005, continuaremos en ese canal que estamos actualmente.
Creo que la volatilidad va a estar ahí. Vemos una volatilidad relativa de 150 puntos básicos los últimos 2 días. Creo que el mercado va a tener una tensa calma, va a tirar para mí hacia una corrección, continuar para abajo buscando romper el 1.11. No pudo con el 1.12 el día de hoy. Y vamos a ver qué pasa con la reunión de la próxima semana. Con respecto, que aquí me estaban preguntando cómo estábamos viendo el petróleo. El petróleo, miren, continuamos técnicamente viendo, miren este macro y digamos que mientras esté por debajo de esa línea de 45.4 continuamos viendo el petróleo para abajo. Esto es el WTI. Creeríamos que debería buscar, con lo que vienen estos datos, romper el 43.4, que es una resistencia importante, e ir a buscar el 41.75. El pivot para nosotros, el valor más importante en este momento para seguir, por decirlo así, es el 45.4. Y listo, dale Camilo, ya te muestro el oro. Y el oro, esto lo estoy mostrando muy por encima porque el día de hoy quería enfocarme en el tema macro. Y el oro, para nosotros la baja continúa, digamos que técnicamente prevalecen las posiciones cortas y el pivot está en 1116. Ahí es donde vemos ese nivel. Mientras estemos por debajo de ese nivel, favorecemos los cortos buscando niveles del 1101 y romper el 1100. Es un nivel técnico importante. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo. Y acá, denme un segundo. Miren un poco lo que estábamos hablando. Dame un segundo que tengo una pregunta acá. Perfecto. Dale, Roberto, mira, yo el IBEX, yo soy positivo en las bolsas europeas. Creo que más allá del contagio que tengamos por el tema de China, creo en las bolsas de Europa. Estoy siguiendo, sigo, digamos que muy de cerca el DAX, que para mí es el principal indicador, pero me está gustando mucho las señas que da el mercado, tanto en Francia como en España. España más aún, bueno, imagino, no sé si eres español, sabes que digamos que la situación ha mejorado. Veo que viene mejorando y más allá del 4.4% que llevamos negativo este año, pienso que hay unas empresas que van a repuntar y pienso que podríamos estar nuevamente positivos en los próximos meses. Déjenme un segundo, acá les voy a mostrar un poco, miren la gráfica del euro dólar. Nuevamente volvemos, tuvimos un high mientras estábamos hablando, pero miren, nuevamente voy a mirar acá, setting time scale, veremos la gráfica diaria. Miren, estamos para mí en este canal. Nuevamente intenta salir, intenta entrar, pero estamos siempre bajo, digamos que del nivel del 1.12, ese nivel de pivot ahí que está. Entonces ahí está. Entonces creo que en ese nivel, mientras no haya una noticia por parte de la Fed fuerte, vamos a seguir por esos niveles. Y a mí, entre esto, lo que hablamos de cerca de niveles del 1.1380 y el 1.10, ahí vamos a estar. Hay una volatilidad muy interesante intradía, corta, interesante, donde pueden sacar unos buenos réditos. Roberto, qué bueno, eres español. Bueno, creo que estando allá se ve un poco, me puedes contradecir lógicamente, pero creo que se ha visto una reacción y yo creo que el IBEX 35, tal como las bolsas en Europa, tienen muy buena cara para lo que queda del segundo semestre. Esto hablaría un poco también, digamos que es importante hablar de las bolsas, digamos, en Estados Unidos, ya que me refieres, soy positivo en las bolsas de Europa, soy positivo en las bolsas de Estados Unidos, bajo la base que no espero que suban tasas en el corto plazo, y eso nos daría, más allá del miedo de China, unos precios interesantes de compra. Y en Latinoamérica sí no soy positivo con el tema de Latinoamérica. Creo que a las bolsas le queda un tema bastante fuerte de caída por el tema de evaluaciones. Bueno, está también, me dice Roberto, claro, están las elecciones de Cataluña y en diciembre de España, con partidos tipo Grecia.
Mira, lo vivimos, yo creo que el tema lo vivimos en Grecia, lo vivimos con la bolsa de Grecia. Sabemos que la gente está cansada en Europa, la gente, la presión por los partidos de izquierda, por decirlo así, tipo lo que pasó en Grecia, es bastante importante. Pero creo que más allá de la volatilidad que puedan generar las elecciones y una posible caída antes de las elecciones, yo veo un tema positivo. Las empresas están creciendo, la industria está creciendo, se ve una perspectiva buena. Entonces, sí esperaría volatilidad como siempre cuando hay elecciones, pero si veo el marco general, soy positivo en España. Si me preguntas si me la juego, soy comprador en España. Bueno, eso sería un poco lo que quería contarles hoy, lo que tenía, digamos, en la bolsa, por decirlo así. Esto es algo que estamos nuevamente construyendo. A mí me gusta mucho el tema macro y creo que es importante entenderlo a la hora del trading. Es importante la diversificación de activos, eso lo he venido hablando con algunos de ustedes que veo conectado. Y diversificar no quiere decir vendo todo lo que tengo en este momento y salgo y compro otra, y salgo y compro otra bolsa, no, o otros activos, no, quiere decir desapalancarse en algunos momentos de ciertos activos, dejar las posiciones que considero estructurales y de ahí para adelante comenzar a dividir mi exposición en diferentes tipos de mercado. Bueno, gracias Roberto. De acuerdo entonces contigo también. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún otro tema que quieran que hablemos? Sí, sí, Juan. Sí, 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 sí. Sí, la plataforma que estabas viendo es la de City Credit Capital, así es. Sí, la plataforma, el análisis técnico también está, ese análisis que está en la plataforma me parece muy interesante. Ok. Bueno, este es un espacio que vamos a tener todos los jueves hasta ahora. Vamos a continuar, voy a invitar a varios de ustedes que conozco, que pienso que nos pueden dar un view interesante del mercado. Es continuar construyendo un poco de análisis, un grupo de análisis y ver con toda esta volatilidad qué temas sacamos. Recuerden que aquí el tema es cuidarse mucho del un buen manejo del riesgo, un buen manejo de la exposición, no hacer locuras. Los activos están muy interesantes, no desconocer el riesgo y desconocer que debo alinear mi estrategia con mis objetivos. Entonces esto es, quiero darles las gracias. Cualquier tema eh, quedo muy pendiente. Me pueden contactar a través del mail sales@cccapital.com.uy. Voy a estar compartiéndoles la presentación también y bueno, espero verlos dentro de 8 días, la misma hora, mismo lugar, por decirlo así. Nos vemos y muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien, gracias. Gracias, saludos en México. Bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.